Belia nos presentan pues las agencias docentes, ¿no? Las agencias desde las escuelas que contestan y impugnan, no siempre ni unívocamente, pero que están de alguna forma apropiándose o transformando o contestando esas definiciones hegemónicas, ¿no? De lo rural. Entonces, de lo rural, de lo indígena, de lo afro, en este caso, ¿no? De un proyecto hegemónico que define quiénes están dentro y quiénes quedan fuera o en las periferias o en determinadas categorías como esta. Entonces me parece muy interesante y bueno, insisto en el agradecimiento. A Diego le quería preguntar, mencionaste que la licenciatura en educación multigrado se crea en San Luis Potosí, ¿no? Con este equipo de trabajo en el cual participas. Y después mencionaste otra iniciativa de formación docente inicial que me parece que mencionaste que en Chihuahua. Me llama la atención los contextos, ¿no? ¿Por qué San Luis? ¿Por qué Chihuahua? Justamente en torno a esta definición de lo rural, ¿no? Que pareciera ser que no. Uno esperaría que ese tipo de iniciativas se construyeran en contextos que uno, desde nuestros propios sesgos, identifica como más rurales que otros, ¿no? Entonces, más bien es una pregunta curiosa, ¿sí? ¿Por qué en eso? Por supuesto que celebro. Y bueno, pues la presentación de Elizabeth también, Elizabeth, pues siempre es muy provocador escucharte porque pues justamente pones de relieve como la importancia, la centralidad de la perspectiva histórica situada para comprender, ¿no? Lo escolar, lo educativo a fondo, ¿no? Y me parece que las tres presentaciones dejan muy claro nuevamente para mí la importancia académica y política. La importancia que tiene contar con estudios situados, ¿no? Con estudios, con investigaciones cualitativas, situadas, con perspectiva histórica, ¿no? Que nos permitan entender desde contextos concretos cómo se está reconfigurando lo educativo, lo rural, lo indígena. Más ahora, ¿no? Que estamos pues con estas realidades emergentes o no tan emergentes de violencias traslapadas y de estructuras de desigualdad históricas, pero que se reconfiguran en los contextos contemporáneos. Entonces sí me parece muy relevante entender desde abajo, ¿no? Desde contextos específicos, cómo se está reconfigurando lo educativo rural, ¿no? En estos territorios y bueno, celebro que este tipo de investigaciones nos permitan asomarnos, ¿no? Pues felicidades a los tres y gracias. Muchas gracias, Erika. Y bueno, podemos dar la palabra a los que estuvimos aquí exponiendo. Tal vez Diego y Eli, si quisieran comentar. Bueno, pues si les parece bien, si me escuchan bien, bueno, no, pues muy breve. Más que pregunta, pues son comentarios efectivamente donde nos complementamos bastante bien. Siempre en esta posibilidad de incidir o no, uno siempre piensa en política educativa y nosotros, no solamente en la Ibero, sino en general en la red de educación rural, pues consideramos que como hay tres posibilidades de poder incidir o no. Por un lado, en esta exigencia del derecho a la educación y que el marco constitucional, la propia Ley General de Educación establece de manera clara que el Estado tiene que realizar ciertas actividades que sabemos que no hace. Entonces, ese sería como un primer marco de exigencia, de exigibilidad a través de distintas estrategias, como pueden ser propuestas, pero también movimientos, etcétera, o sumarse a los propios movimientos de los docentes, que en Oaxaca, evidentemente, es un buen ejemplo en ese sentido. Entonces, pues por un lado, en la posibilidad de tratar de incidir o no en el ámbito macro, que es el más complejo. Por otro lado, creo que el otro ámbito de incidencia y posible dentro de la academia,
y dentro de la política educativa es a nivel de los estados. Y creo que ahí se puede hacer mucho más. Los académicos casi nunca nos acercamos a las autoridades de los estados, más que en las cuales trabajamos, ¿no? Pero nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con otras entidades del país, porque de una u otra manera, de repente, con cierta temporalidad, tienen mayor interés o no hacia la ruralidad, y esos espacios habrá que aprovecharlos. Y pocas veces lo hacemos fuera de los estados en los cuales participamos. Entonces, el ámbito meso. Sin embargo, creo que el más significativo y donde se pueden lograr mayores cambios, los han dicho ustedes, es el ámbito de la escuela, ¿no? Es ahí donde vamos a tener mayores satisfacciones, posibilidad de incidencia, evidentemente a una escala mucho menor, porque podremos incidir en una, dos, tres, en cierto colectivo de docentes, pero no más. Pero sin embargo, definitivamente son los procesos que tienen mayor profundidad, mayor calado, y creo que en el ámbito personal son los más significativos, ¿no? Entonces, claro, nosotros también tratamos de incidir en estos tres ámbitos, aunque los tres tienen evidentemente sus grados de complejidades, pero simplemente y destacando lo que están ustedes mencionando, pues también un ámbito de incidencia es dentro de las escuelas formadoras de maestros, ¿no? Muchas escuelas normales están muy olvidadas, también hay que decirlo, por la academia, ¿no? O sea, no sé, hay 200 escuelas normales en el país, otras tantas sedes y subsedes de la UPN, y a pocas llegamos, hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, creo que también muchas escuelas normales están muy, de que si uno llega con ciertas ideas para poder fortalecer procesos, para poder cooperar y colaborar con ellos, están en la mejor disposición de hacerlo, y creo que hace falta también esos espacios, porque nos queda claro que la posibilidad de incidir en la formación de los docentes y de las maestras rurales, pues identificamos como tres caminos principales. Uno, tratar de crear programas propios, como es la licenciatura en multigrado, o esta maestría en educación rural. Simplemente abro un paréntesis, ¿por qué en San Luis Potosí? Porque en San Luis Potosí se dialogó con el gobierno del estado, y el gobierno del estado se comprometió a abrir plazas para los maestros egresados del multigrado. Porque no es solamente crear un programa, es que tengan posibilidades de que existan exámenes de oposición para ese perfil, lo cual es muy complicado y lo hemos intentado en otros estados y es por muchas razones, y hay que decirlas también claramente, sindicales. Los sindicatos no permiten eso, hay que decir también esas trabas. Entonces, en su momento decimos, bueno, ¿puede haber egresados de una licenciatura en multigrado? Sí. Y les van a abrir plaza con ese perfil y ya te dicen, no, eso sí ya no se puede porque eso ya es otro mecanismo político sindical. Entonces, ya, cerrando, solamente San Luis Potosí, el gobierno del estado se comprometió a abrir plazas para egresados de esta licenciatura, por lo tanto es la única estado en el cual se oferta. Y el otro es una maestría en educación rural que oferta Chihuahua, porque pues, en el ámbito de Chihuahua es un estado tan grande y tan diverso que en la Sierra Tarahumara, pensemos, ahí en muchas regiones como en Parral, en Huachochi, se ofrece esta maestría que tiene una enorme presencia en el ámbito de lo rural. Y ya cierro el paréntesis. Entonces, formación de los docentes y futuros maestros a través de programas específicos como los que he mencionado. También a través de cursos específicos en torno a lo rural, ¿no? Didáctica de lo rural, disciplinar, etcétera, pero también a través de las prácticas que realizan los futuros docentes, a través de su servicio social, que lo hacen en escuelas rurales, en multigrado en ocasiones, y que eso sea un proceso reflexivo. Aquí lo interesante es que las escuelas formadoras de maestros tengan al menos una de estas tres estrategias. Los dramáticos que no tengan ninguna, ¿no? Entonces eso sería ahí donde podríamos o no incidir como docentes. Y en ese sentido creo que también nos hemos quedado cortos en dar un mayor acompañamiento al proceso de la formación que están siguiendo el colectivo de normales interculturales bilingües, ¿no? Sabemos que no lo sepa, hay 27 escuelas normales interculturales bilingües, quienes desde el año 2022 en contra de la Secretaría de Educación Pública, pero ya al final lo tuvieron que aceptar, están ofertando lo que antes era la licenciatura en Educación Indígena, ahora es la licenciatura en Educación Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria, y que tiene otro proceso también de formación muy distinto. Ya no se habla del plan y programas de estudios, sino que es a través de un tejido curricular. Ahorita no lo quiero reseñar, seguramente los colegas en Oaxaca, porque la ENVIO participa en este proceso, sería muy interesante darle un mayor seguimiento.
Lo que quiero decir es que también muchas escuelas formadoras de docentes están realizando procesos de cierta innovación pedagógica, si lo queremos llamar así, en torno a la formación de los futuros docentes rurales, y creo que también ahí tendremos que tener un mayor foco o una posibilidad de incidencia y acercarnos a conocer o apoyar en estos procesos que están siguiendo. Y, y no, nada más era lo que quería señalar. Creo que ya los demás coincidimos en buena medida en los comentarios que nos han estado haciendo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Elizabeth Castillo, te escuchamos. Pues primero, muchísimas gracias a Elizabeth y a Erika por esa lectura tan juiciosa de nuestras presentaciones, en la que yo veo un ejercicio muy interesante de ver articulaciones y también ver tensiones. Quiero decir algo que creo que hace parte como de un abordaje inicial. Investigamos también desde el lugar que ocupamos. Entonces, yo soy formadora de maestras y maestros etnoeducadores en territorio. Así que, digamos, el tipo de práctica, de praxis investigativa que hacemos, pues está muy vinculada a eso, pero sobre todo porque, y tiene que ver con algo de lo que el colega acaba de mencionar, porque nosotros somos unos programas que nacimos con la conciencia histórica del centralismo educativo. Entonces somos programas que estamos en regiones consideradas atrasadas, a 14, 20, 30 horas de la capital, y que eso nos hace, por un lado, tener una identidad con la región muy particular, porque estas no son las regiones donde venimos a hacer algo, sino que vivimos aquí, nuestros hijos los criamos aquí, luchamos la vida aquí, entonces también somos parte en lo bueno y lo malo de lo que pasa en los territorios, pero porque nuestros programas se desarrollan justamente en estos sitios como Guapi. Entonces creo que eso también tiene que ver con algo que Elsie Rodwell ha señalado siempre, y es que la etnografía analítica se teje dependiendo del lugar que ocupas. No es lo mismo hacer el ejercicio cuando tú eres parte de la historia, o cuando tú eres colaboradora de ese camino, o cuando tienes, digamos, un interés de otra naturaleza. Y creo que hay una gran pregunta para lo que está pasando con las escuelas normales en nuestro continente, y estoy pensando en las escuelas normales como la de Guapi, que están en las zonas periféricas de Bolivia, en el sur del Ecuador, en frontera con Perú, las escuelas normales que están en la Amazonía brasilera, y es cómo logramos que una condición de marginalidad histórica se pueda superar cuando las políticas educativas están asumiendo una falsa idea de igualdad educativa, y creo que esa es la mayor perversidad de toda la discusión y el debate de las políticas educativas sobre escuelas normales superiores en América Latina, y es que ponen en el mismo lugar experiencias situadas en capitales, con recursos, con disponibilidad de todo tipo, con escuelas normales, por ejemplo, ubicadas en zonas de conflicto armado, de guerra, donde se enfrentan problemas absolutamente dramáticos. Yo sé que hay regiones de México que viven cosas parecidas a las que acabo de narrar en mi presentación. Y en ese sentido, yo creo que parte del papel que tenemos desde las universidades y desde los espacios académicos es insistir no solamente en la idea de la diversidad de experiencias, sino la desigualdad de experiencias. Y eso se tiene que traducir también, a mi modo de ver, en la manera como se proponen los posgrados y las licenciaturas, porque a veces lo que uno encuentra en mi país es que se hacen estas investigaciones que te revelan que las condiciones son absolutamente y dramáticamente distintas, pero luego las maestras de Guapi que vienen a estudiar las maestrías en educación aquí, en la Universidad del Cauca, se les exige el mismo desempeño y las mismas competencias que a maestras y maestros que vienen de lugares urbanos donde no han tenido que enfrentar una formación atravesada por circunstancias tan complejas. Entonces creo que tendría que haber una especie de coherencia entre lo que las investigaciones están arrojando y lo que los posgrados,
los diplomados, las especializaciones para maestros y maestras están ofreciendo en nuestras universidades. Y cierro diciendo algo que no es nuevo, ya lo había dicho Tolstoy, y lo dijo Doris Lessing, y lo han dicho muchas y muchos intelectuales, literatos, periodistas. La guerra fractura la vida social. Y cuando la guerra fractura la vida social, eso implica también las escuelas normales, las universidades. Entonces, creo que en el caso de Colombia tenemos una experiencia muy difícil por la que venimos atravesando, al menos en las 2 últimas décadas, con mucha dificultad. Pero en medio de ese contexto, creo que lo interesante es ver cómo maestras, como las maestras poetas, asumen el ejercicio de la enseñanza más allá de las prescripciones que la política o la teoría puedan dar, porque nadie las formó para tramitar niños y niñas amenazadas por el conflicto armado, nadie las formó para enfrentar el problema de la violencia sexual que se produce en estas zonas de conflicto, tampoco para enfrentar el reclutamiento, y sin embargo, precisamente por esa condición que tienen de pensarse la vida de manera completa e integrada, logran hacerlo, y allí la tradición oral es fundamental. Yo creo que definir las culturas orales es una cosa que en América Latina es muy complicada. Me parece que somos un continente que transita entre la oralidad y la oralitura, entendiendo que mucha de ese saber y conocimiento de la oralidad hoy está también en textos alfabéticos. Buena parte de la prosa y la poética, no solamente de los intelectuales y artistas indígenas y afrodescendientes, sino de otros, está basado en la oralidad. Y cierro con una muestra muy sencilla. Eduardo Galeano fue el gran escritor de la tradición oral latinoamericana, y su trabajo para mí está totalmente ubicado en lo que hoy conocemos como oralitura. Creo que eso hace también que podamos enfrentar con cierto ánimo de espíritu las condiciones tan adversas que se viven. Si no tuviéramos a las maestras poetas en Guapi, que además enseñan a cantar, enseñan a escribir, enseñan a tejer, enseñan a navegar el río Guapi, sería mucho más difícil todo este asunto del conflicto armado para esas generaciones de niñas y niños. Muchas gracias. Y bueno, más que hay un par de comentarios, quisiera leerlos para que no quedaran como fuera de lo que se menciona en Facebook, y ya después quisiera cerrar con algunas ideas. Bueno, también en Facebook nos mandaron, que es más como un comentario, dice, el plan formativo del docente no está contextualizado en el ámbito de la práctica de la docencia. En la comunidad rural se debe de mejorar el plan curricular de la educación en vista de las necesidades de las comunidades originarias y rurales, que es lo que veníamos comentando. Y hay una pregunta, pero no la entiendo muy bien. Dice, ¿hay alguna publicación o trabajo del especialista que acaban de mencionar? Solo que como lo mencionaron al momento de la presentación, no sabría muy bien qué especialista, pero bueno, igual y podemos en las publicaciones de Facebook, pues ahí comentar algunas, si nos pueda la persona que hizo esa pregunta, como referir particularmente a quién se estaba refiriendo o de qué especialista, ¿no? Y bueno, yo nada más quisiera como si no hay algún otro comentario aquí en la sala. Ah, perfecto. Hay otro comentario de aquí de Ciesas Pacífico Sur. ¿Te escuchamos? Bueno, primero quería agradecer también las presentaciones y este espacio compartido que me parece muy valioso para justamente intercambiar un poco sobre las realidades que estamos viviendo en el campo educativo en distintos espacios. Creo que muchas de las cuestiones que se plantearon en las distintas presentaciones son preguntas y problemáticas que se repiten con sus particularidades, pero a lo largo de toda Latinoamérica, y las preguntas que escuchaba y las presentaciones que escuchaban me hacían repreguntarme sobre cuestiones y experiencias también venidas desde una región de cordillera en Argentina, que se llama Mendoza,
y de la realidad campesina y rural también en ese espacio. Por un lado, me parecía importante destacar este valor de poder recuperar la palabra de los maestros y las maestras. Creo que ahí reside una potencia gigante en nuestros trabajos de investigación y creo que el recuperar el saber de la experiencia de estos maestros y maestras nos puede abrir puertas para pensar problemáticas educativas mucho más amplias. Creo que ahí también es poder recuperar la palabra y las narrativas de quienes están encarnando efectivamente estas formas de hacer escuela o de habitar las escuelas en espacios que tienen problemáticas y conflictos muy grandes. Y me preguntaba un poco de qué modo se estará traduciendo aquí en México, pero también en Colombia y en otros países esta problemática tan actual de los desplazamientos forzados de poblaciones, que creo que repercute directamente en las escuelas y la educación rural. ¿Y qué sujetos estaremos recibiendo en esas escuelas? ¿Qué infancias estaremos recibiendo en esas escuelas rurales y atravesadas por esos desplazamientos? ¿Qué niños y niñas estarán habitando esas escuelas y en movimiento? ¿Y cómo, como docentes, como maestras, estaremos siendo capaces o no de reconocer esas nuevas subjetividades en movimiento y dar alguna respuesta que finalmente... Creo que en lo cotidiano y en el hacer diario de la escuela, alguna respuesta estamos ensayando, cuanto menos. Entonces, quería rescatar eso. Me parece muy valioso estos trabajos que recuperan la narrativa, la voz, la experiencia, la vivencia de maestras y maestros rurales y que, como también se comentaba aquí, muchas veces no tienen la visibilidad o el espacio para ser escuchados desde la academia. Así que agradezco muchísimo este espacio y estas palabras compartidas, estas experiencias compartidas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y bueno, no sé si quisieran comentar algo Diego o Elizabeth, pero bueno, creo que abona el comentario de Malvina, que ahorita se encuentra aquí con nosotros. Y, bueno, hay otro comentario, se están animando, muy bien. Hola, es para Elizabeth, que ahorita yo estoy trabajando el tema de formación docente continua en la maestría y como que me preguntaba también... Hay conceptos que usamos como interculturalidad que luego también se adoptan en políticas públicas nacionales en México. ¿Y qué pasa en el caso de Colombia con esta percepción de educación del Pacífico? Si es retomada desde la academia o también desde los profes o cómo ha sido esta narrativa, como que me entró esa duda. Gracias. Eli, si quisieras comentar. Y ya después hacemos como... Que un poco tiene que ver con el giro multicultural y la manera como ese giro multicultural se ha tramitado en cada país. En el caso colombiano, para la compañera que estaba haciendo la última pregunta, quiero decir que hoy tenemos, y bueno, para todos los colegas, amigas y compañeros del seminario, contarles que estamos a muy pocos meses de tener por primera vez en América Latina una ley estatutaria que digamos, termina de formalizar la plena gobernanza de la educación de los pueblos indígenas por parte de sus organizaciones de autoridades. Ese proceso lleva 20 años de concertación y estamos a muy pocos meses de lograr que la educación propia esté totalmente administrada, diseñada, dirigida y organizada por las autoridades indígenas, con una universidad indígena propia creada por el movimiento que va a encargarse de la formación docente.
Entonces tenemos, digamos, esa línea de desarrollo. Tenemos, por otro lado, un proceso de concertación con los pueblos afrodescendientes, pero muchas educaciones que venían transitando, como lo que conté hace un rato, antes del giro multicultural, se encuentran en una especie de limbo, es decir, a los ojos de un lector que esté sentado en el terreno de las políticas educativas, la Escuela Normal de Guapi es eso, una escuela normal superior que se ubica en el campo de la formación docente. Sin embargo, sus prácticas y sus procesos han sido etnoeducativos, aunque la escuela normal solamente hace 2 años fue reconocida como experiencia etnoeducativa. Lo que quiero decir es que históricamente hemos tenido una tensión entre los procesos pedagógicos y las políticas educativas. Ahí hay una especie de asimetría, no siempre hay una condición de sincronía ni temporal ni conceptual, porque pues la pedagogía se produce abajo, en el aula, en la escuela, y quienes producen las políticas educativas casi nunca son expertos en pedagogía y muchas veces ni siquiera han pisado una escuela. Entonces, al menos en el caso colombiano, yo puedo decir que la experiencia va un paso adelante de las políticas, y las políticas tampoco han resuelto más allá de los grupos étnicos, porque Colombia sigue siendo una nación que quedó atrapada en la cárcel de la gramática de la interculturalidad étnica. Entonces, es muy difícil, y esperamos que en este gobierno del cambio se logre plantear que la educación toda debería tener una perspectiva de justicia intercultural, antirracista, etcétera, etcétera, y no solo que lo intercultural se refiera a los pueblos indígenas o afro. Cierro diciendo que somos el segundo país, eso es un récord vergonzoso y créanme que a mí me duele mucho decirlo, pero somos la segunda nación en el mundo en número de niños, niñas, jóvenes y adolescentes desplazados por los conflictos internos. Eso por supuesto, pone en cuestión cualquier discusión sobre educación rural o urbana, sobre programas sean multigrados, integrados. Sin embargo, la política se sigue construyendo muchas veces a prueba de realidad, y lo que se empieza a dar es algo que ya es histórico en países como el nuestro, y es que se le abren capítulos especiales a la política educativa. Entonces hay un capítulo especial para refugiados o poblaciones desplazadas, pero en la estructura curricular de financiamiento no se incorpora esto como un asunto de agenda pública, sino que se pone como un factor asociado al fenómeno educativo, con lo cual creo que estoy dando a entender que el tema de derechos humanos todavía no logra ser un interlocutor en la discusión de las políticas públicas, al menos en los escenarios de países como el nuestro, cuya educación pública se hace con créditos del Banco Mundial, y eso también implica qué se necesita y qué se debe hacer. Muy bien, gracias Elizabeth. Y bueno, para cerrarle un comentario, y daré algunos también. Alberto C. Dice aquí en el chat, él menciona justo con lo que mencionaba ya la compañera Malvina y Eli, las escuelas están transitando por nuevos desafíos ante las múltiples violencias que atraviesan la experiencia de hacer escuela. Es urgente pensar estas condiciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y qué agencias se despliegan en el campo educativo ante la guerra a partir de miradas diversas. Muy buenas las perspectivas de cada una de las autoras y autores. Un abrazo. Bueno, justo nada más quisiera mencionar para cerrar que creo que lo que enfatizan las tres ponencias que estuvimos aquí compartiendo es justo cómo podemos mirar las agencias de las y los maestros. Me gustó mucho lo que mencionó Elizabeth sobre que las maestras y los maestros se convierten en agentes, llegan como agentes de Estado, pero finalmente en los contextos a los cuales llegan
hacen muchas otras acciones que podrían verse como contrahegemónicas precisamente o a contracorriente de lo que tendría que ser como su papel, ¿no? Como agentes de Estado. Y bueno, también tanto una cosa que yo he aprendido de la RIER, que es la que mencionó Diego, y el trabajo que han realizado las y los integrantes de esta red, es justamente ante este contexto desolador y ante cómo las realidades educativas van mucho más, nos van rebasando tanto las políticas educativas de todos los países, ¿no? ¿Cómo hacen, no? ¿Qué hacen frente a estos? ¿Cómo actúan y qué propuestas y soluciones se dan en la práctica cotidiana de los espacios y las realidades, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los aciertos de estos espacios, más allá de los académicos, un poco como mencionaba Elizabeth Castillo, cada uno hace investigación desde donde pertenece, donde actúa, donde realiza su práctica de vida en general, no solo investigativa. Y creo que eso es un elemento central, ¿no? Ante esto que ya se ha dicho de en qué estado se encuentra la educación rural en los diferentes países, sus contextos históricos, coloniales y todo lo que compartimos como países de América Latina, pues más bien qué están realizando en cada uno de los contextos las y los maestros, qué sí están realizando, ¿no? Y creo que volver un poco también lo que la compañera mencionaba, ¿no? Como desde la agencia de las y los maestros que se invisibiliza, ¿no? En mi caso, el trabajo que realizan ante estos contextos que ya mencionaba Elizabeth y también Alberto, ¿no? Como de guerra, que rebasan muchas otras cosas, incluso lo pedagógico. Pero el trabajo cotidiano también es un trabajo invisibilizado y es de los maestros, el trabajo magisterial, el trabajo docente, y que justamente es el que, a mi parecer, sostiene la educación pública, ¿no? A pesar de todas las carencias y a pesar de todo lo que tendría que estar realizando el Estado o no, ¿no? Entonces, me parece que fijar la mirada en ese... Pues sí, en esa mirada de lo que sí están realizando pese a estas adversidades es central y poder articular con los espacios que ya existen, pues de investigación, académicos, pero también de acción en concreto, ¿no? Y nada más quisiera mencionar, Diego, al inicio dijo que se iba a centrar en la formación inicial, pero que dejaba fuera la formación docente permanente o continua. Y sí, efectivamente, yo ahorita, un poco lo que mencionó la compañera Meyali, la última pregunta que hizo, que ella está analizando o pretende analizar en su investigación de maestría, los centros de maestros aquí en Oaxaca y justamente estos centros de maestros que son centros de formación continua y permanente de los maestros en servicios también tendría que verse como espacios clave, ¿no? De que puedan recuperar lo que viven en la cotidianidad, las necesidades más apremiantes y desde ahí pues convertirse en espacios que articulen, ¿no? Lo que se hace de la academia, la investigación, pero también las propias necesidades que las y los docentes están pidiendo, ¿no? Están enfatizando en su práctica, ¿no? Entonces creo que también eso es otro de los espacios poco abordados en términos de academia, ¿no? Como investigaciones académicas que pasan en estos espacios, pero creo que son claves para justamente articular esto que ya mencionaban, de cómo los y las maestras están necesitando muchas herramientas, muchos elementos, y cómo las instituciones formadoras de inicio, ¿no? Iniciales o normales, pues no están respondiendo, ¿no? Entonces, como verlos como otros espacios importantes y claves. Y bueno, si no hay algún otro comentario, creo que nos vamos como con muchas preguntas, ¿no? Muchas preocupaciones, pero también muchos horizontes y caminos por los cuales seguir transitando. Agradezco muchísimo a Diego y Elizabeth que pudieran estar en esta presentación. Eli. Yo quisiera despedirme con un pedacito. Es un poema que escribió una maestra, la maestra Fortunata Vanguero, de estas maestras del río Guapi. Es un poema, ella me contaba luego que frente a las preguntas que hacen los niños cuando empiezan a ver que el río se transforma en un territorio de miedo, en un territorio en el que circulan los actores armados, ella me decía que la poesía era la mejor manera
de tratar de hacerle frente a la realidad y escribió este poema que se llama Lamento de mi río. Cuando el sol resplandece en la mañana, puedo mirar rápidamente la sombra de mi padre, los pescadores de ilusiones que construyeron este pueblo. Cuando miro mi río y me pregunto por qué lloran mis estudiantes, a sus padres asesinados o a sus madres ausentes, me enfrento siempre a la sombra de la tristeza que viene del río Napo. ¿Desde cuándo nuestros ríos se convirtieron en botín de guerra? ¿Desde cuándo nuestras escuelas se convirtieron en trincheras para salvar a esas pequeñas almas de los grupos que solo quieren llevarse nuestra dignidad, por delante también nuestra historia? Solo soy una maestra y solo espero que cada trozo de mi poesía sirva para abrigar los corazones de ese llanto silencioso y escondido de los rostros de mis estudiantes. Eso es lo que hacen las maestras poetas y creo que ahí hay una pieza para mí muy valiosa de lo que significa ser maestra en los contextos que hoy enfrentamos en nuestros países. Muchas gracias, Elizabeth. Nos vamos con muchas reflexiones y con una realidad que ahí está, ¿no? Como que no podemos eludirla, ¿no? Pero también como con estas esperanzas desde lo que hemos presentado. Y bueno, entonces, gracias, Elizabeth, gracias, Diego, gracias a las personas que pudieron estar aquí con nosotros y nosotras conectados. Los vamos a invitar para la siguiente sesión del CIE, que sería la 5ª sesión, un comercial antes de que cerremos la transmisión. Alma, te doy la palabra para que nos invites. Muchas gracias, Belia. Porque Eli se distrae con los ruidos y yo me distraigo sola. Entonces mejor me siento. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por la sesión del día de hoy. También pues decirles a todas y todos que con esta sesión cerramos el bloque 1 del seminario. Lo logramos, tenemos ya pues varias sesiones en las que concluye este bloque número 1. Empezamos en la sesión siguiente, el bloque número 2, que se llama Políticas y luchas educativas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Va a estar coordinando José Antonio Caicedo y su servidora, su servilleta, y el objetivo es abordar experiencias que dan cuenta de las luchas que atraviesan la educación y la escolarización en contextos diversos, analizando los actores, entramados políticos y socioculturales y sus cursos históricos. Las formas en que los proyectos educativos y de escolarización de los pueblos indígenas y afrodescendientes se entretejen con distintos procesos de lucha por la autonomía. Entonces, vamos a iniciar con este segundo bloque. Está dividido un poco como tratando de conjuntar discusiones, de conjuntar esta cuestión de los procesos. Y nuestra siguiente sesión la tenemos, denme 2 segundos porque cuando tiene uno todo abierto para tenerlo a la mano, después ya no lo encuentra. Entonces, nuestra siguiente sesión es el 8 de abril y vamos a estar con la cuestión de los procesos educativos y luchas por la diversidad lingüística, que va a estar coordinando el doctor Oscar, de aquí también del CIESAS Pacífico Sur. Entonces, pues los esperamos en línea, los esperamos también en el Blue Jeans. Vamos a estar transmitiendo vía Facebook, a veces con comerciales, pero seguro estaremos pendientes. Y pues muchas gracias a todas y todos. También pues recordarles que tenemos el correo para cualquier consulta, ceistle@ciesas.edu.mx. Y bueno, pues muchas gracias y pues muchas gracias, Belia, por esta bonita sesión y por esta rica discusión, y pues seguimos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todas y todos. Y tan tan. Listo.